Te voy a hablar de algo que suena técnico, pero huele a comida, medicina y a política dura. Más de 7.000 contenedores con mercancía para Cuba están retenidos en puertos del Caribe. Si lo escuchas en la versión oficial, parece el guión de una película. Estados Unidos, el villano imperialista, bloqueando alimentos, medicinas y provocando un genocidio logístico contra el pueblo. Pero si arañas un poquitico, la historia cambia. Porque la pregunta real no es solo qué hizo Washington, sino qué ha hecho La Habana durante décadas para que la vida de todo un país dependa de un puñado de empresas militares sancionadas. A continuación, voy a desmontar un poquito el caso de los 7.000 contenedores, dividirlo en pedacitos, a ver si estamos ante un bloqueo o ante un fracaso anunciado de un modelo comunista y estatista que no sabe vivir sin tenerlo todo bajo llave. Primero voy a poner las cosas en orden, porque si no, esto se queda en un meme de Facebook. En los últimos meses, Estados Unidos ha endurecido su política de sanciones contra el régimen cubano. El foco no está en el Juan de los Palotes de la esquina, sino en empresas estatales y conglomerados militares que controlan buena parte de la economía. Puertos, turismo, remesas, supermercados, todo en el mismo paquete. Paralelamente, Cuba arrastra años de recesión, escasez crónica, fuga masiva de talento. El país depende cada vez más de importaciones manejadas por pocas manos. Cuando esas manos entran en la lista negra, todo el cuerpo económico se paraliza, y es normal. Aquí entra nuestro primer protagonista, el vicepresidente cubano o viceprimer ministro cubano, quien se planta frente a la Asamblea y denuncia que hay más de 7.000 contenedores con destino a Cuba retenidos en puertos caribeños como Panamá, Jamaica. Comida, medicinas, recursos para agua potable, incluso combustible. Todo, según él, bloqueado por culpa de Estados Unidos. O sea, si la abuela en La Habana no consigue aceite, la culpa es del tío Sam, no del hecho de que la terminal principal la maneja un conglomerado militar sancionado. Es un pequeño detalle, ¿verdad? Para entender todo este lío hay que saber quién está jugando en la cancha, porque si no parece que es solo Cuba contra Estados Unidos y ya. Actor número uno, el gobierno cubano y su aparato mediático, que utiliza estos 7.000 contenedores como prueba viviente del bloqueo imperialista y de la asfixia al pueblo. Actor número dos, las navieras y las aseguradoras internacionales. Estos no hacen política, hacen números. Si tocar cierto puerto significa perder el seguro, recibir sanciones, prefieren dejar el banco quieto. Actor número 3. Los conglomerados militares y estatales, especialmente los que controlan la terminal de Mariel y gran parte de la logística de contenedores. Estos son el corazón del modelo estatista cubano. Actor número 4. Las MIPYMES y pequeños importadores cubanos, que pagaron su carga, la enviaron y ahora ven sus contenedores acumulando multas diarias en Panamá y en Kingston. Actor número 5. La diáspora y las audiencias como tú, que reciben información mezclada, memes, discursos y tienen que decidir a quién creerle. La traducción. Los que concentran el poder y el dinero son los mismos que después se ponen la camiseta de víctima y señalan a otro. El clásico, yo no fui tú, fue Mengano, en versión geopolítica. Vamos al núcleo. ¿Qué está pasando con los contenedores? La versión oficial dice que son mercancías lícitamente adquiridas, llenas de alimentos, medicamentos, insumos para agua potable y combustible. Están retenidas porque las sanciones han asustado a las navieras, que ahora se niegan lógicamente a completar el viaje hacia puertos cubanos. La realidad logística es más aburrida, pero más clara. Cuando un puerto, una terminal o el receptor final están ligados a entidades sancionadas, cualquier compañía que quiera tocar ese muelle se arriesga a perder el seguro o problemas con su banco y aparecer en una lista de mejores amigos, entre comillas, de las autoridades que aplican sanciones. Y las empresas de shipping no son organizaciones no gubernamentales, ¿ok? No son organizaciones que no trabajan por un profit, por un beneficio. Resultado, los contenedores se quedan en el tránsito en lugares como Panamá, Kingston, generando gastos de estadía, que son penalizaciones diarias por ocupar el espacio y retener el equipo más allá del tiempo que acordar. ¿Quién paga esas penalizaciones? Por supuesto no las paga el régimen, sino el dueño de la carga, los pequeños importadores privados cubanos, muchos conectados con la diáspora, que empiezan a ver cómo su capital de trabajo se quema en miles de dólares por día, mientras la mercancía se degrada o se vuelve inviable. Imagina pedir comida por un delivery, pagarla por adelantado y que el repartidor se quede 3 meses dando vueltas porque si toca tu puerta pierde trabajo. Al final, la pizza se pudre, tú te quedas sin cena y el restaurante quiebra. Pero el problema no es la pizza, es quien controla la puerta. Y ahí viene la parte incómoda donde los discursos se rompen.
Desde La Habana se insiste que esto es prueba de un bloqueo criminal contra el pueblo, que Estados Unidos está impidiendo la entrada de alimentos y medicamentos por pura maldad. Pero cuando miras cómo están diseñadas las sanciones, ves otra cosa. El objetivo declarado son los conglomerados militares y las empresas estatales que financian y sostienen al aparato represivo, no el kiosco de la esquina ni la farmacia del barrio. El punto clave es que el modelo comunista cubano decidió que casi todo, turismo, remesas, puertos, supermercados y logística de contenedores, pasara por las mismas empresas militares. Cuando tú mezclas deliberadamente logística civil con aparato del poder, conviertes cualquier sanción contra los represores en una crisis directa para la población. Es un diseño político. Si me golpeas a mí, golpeas a todo el mundo. En una economía abierta, con puertos privados, competencia y bancos diversificados, el golpe se puede contener, cambias de puertos, operador de banco y el ciudadano sigue comprando. En Cuba, el monopolio estatal y militar destruyó esa capacidad de adaptación. Es como si el gobierno hubiese puesto todas las medicinas, toda la comida y toda la gasolina dentro de la misma caja fuerte. Y luego se queja de que las sanciones van contra la caja fuerte. Claro que sí. ¿Y por qué debería importarte si vives en Miami, Madrid o Ciudad de México? Porque este caso es un laboratorio perfecto de cómo funciona la narrativa de los regímenes estatistas. Concentran poder, fracasan económicamente y cuando llega la factura señalan al enemigo externo. Porque afecta directamente además a la diáspora cubana y a quienes ponen dinero en MIPYMES creyendo que están construyendo un espacio de libertad económica y acaban atrapados en la telaraña del Estado. Y además, porque manda un mensaje a toda América Latina. Cada vez que alguien te venda la idea de que el Estado debe controlar todo para proteger al pueblo, recuerda estos 7.000 contenedores. Control total significa que cuando el sistema falla, no hay plan B para la gente. Un país con economía estatista se parece a un edificio con una sola salida de emergencia. Y esa salida tiene candado y la llave la guarda el partido. ¿Y ahora qué? ¿Se quedan los 7.000 contenedores en un limbo eterno? Bueno, hay dos caminos evidentes. Camino uno, profundizar el mismo modelo. Más dependencia de Rusia y China, más proyectos opacos, más crédito atado a decisiones políticas y la economía civil todavía más pegada al aparato del poder. Es cambiar de padrino, pero no de sistema. Camino 2. Hacer lo que el régimen no quiere ni escuchar. Desmilitarizar la economía. Permitir puertos y empresas civiles independientes. Abrir espacios reales a la propiedad privada y separar de una vez la logística de la maquinaria represiva. Sin ese cambio, cada nueva sanción contra una empresa militar se convertirá en otra ola de contenedores retenidos y otro capítulo de escasez para el ciudadano, el pueblo, el cubano de a pie. En otras palabras, no se trata de cambiar de villano en el cartel, sino de dejar de vivir en una película donde el Estado es el protagonista absoluto y el pueblo solo hace de extra. Si has llegado hasta aquí, ya tienes más contexto que la mayoría de los titulares que vas a ver sobre este tema. La próxima vez que veas un post diciendo Estados Unidos impide que lleguen alimentos a Cuba, pregúntate también quién decidió poner toda la economía dentro de un puñado de empresas militares sancionadas. Ahora te toca a ti. ¿Crees que el responsable principal de esta crisis es el bloqueo de Estados Unidos o el modelo comunista y estatista del régimen cubano? Te leo en los comentarios. Si este tipo de análisis te ayuda a entender la política sin morir de aburrimiento, comparte el video, suscríbete y dime qué otro tema quiere que desarmemos en el próximo episodio. Gracias, soy Marquito Curioso.